Sin embargo, Juan Guaidó ha dicho en reiteradas oportunidades que solo dialogará si se concreta la salida del dictador venezolano del poder, pues considera que usurpó la presidencia luego de haber ganado unas elecciones tachadas de fraudulentas. El régimen de Nicolás Maduro le pide ayuda a México y Uruguay para iniciar un posible diálogo con la oposición. El régimen Nicolás Maduro pidió este sábado a México, Bolivia, Uruguay y la Comunidad del Caribe, CARICOM, retomar el mecanismo de Montevideo, que constituye un instrumento para favorecer el diálogo entre los sectores políticos de Venezuela. Yo le hago un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le hago un llamado al presidente de Uruguay, Dr. Tabaré Vázquez, le hago un llamado al presidente de Bolivia, Evo Morales, le hago un llamado a... los 14 gobiernos del CARICOM a que retomen la iniciativa de diálogo decidida en Montevideo, dijo. Desde el Palacio Presidencial de Miraflores pidió apoyo y acompañamiento para un gran diálogo de paz y de entendimiento entre venezolanos. El mandatario, que continuamente llama al diálogo para solucionar los problemas del país, pidió que cesen los supuestos ataques terroristas contra su gobierno. Sin embargo, es el régimen que reprime de manera violenta a la población. Por eso, le hago un llamado a los gobiernos de Montevideo para que se reanimen todas las circunstancias y gestiones, para que Venezuela más temprano que tarde entre en una fase de diálogo por la paz, insistió. El mecanismo de Montevideo fue activado en febrero pasado por México, Uruguay y el CARICOM. Posteriormente se unió Bolivia, a fin de buscar una solución a la crisis venezolana a través del diálogo y la negociación. Sin embargo, la oposición de Venezuela, liderada por el jefe del Parlamento y presidente interino venezolano, Juan Guaidó, ha dicho en reiteradas oportunidades que solo dialogará si se concreta la salida de Maduro del poder, pues considera que el mandatario está usurpando la presidencia luego de haber ganado unas elecciones tachadas de fraudulentas. Por otra parte, Guaidó habló este sábado ante la multitud que se movilizó en Caracas contra el régimen de Nicolás Maduro, y convocó a una nueva marcha para el próximo miércoles. El miércoles vamos de nuevo a las calles de Venezuela, a multiplicar por 2 los puntos de la Operación Libertad, y que estamos buscando el cese definitivo de la usurpación, la libertad y democracia para Venezuela, indicó Guaidó desde un escenario en la avenida Francisco de Miranda, en el municipio Sucre de Caracas. El objetivo de esta nueva movilización es duplicar los puntos de concentración, y convertirlos en protestas para exigir los derechos fundamentales de los venezolanos. Vamos a estar en las calles hasta lograr la libertad, afirmó. Nicolás Maduro afirmó que el sistema eléctrico de Venezuela fue atacado desde Chile y Colombia con apoyo de Estados Unidos. Hemos descubierto nuevas fuentes de ataque, dijo el presidente de Venezuela sobre los recientes apagones masivos en el país. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este sábado que el sistema eléctrico de su país también ha sido atacado desde Chile y Colombia, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, al que acusa de haber provocado los apagones ocurridos en marzo. Hemos descubierto nuevas fuentes de ataque, desde Chile, Colombia, han
efectuado ataques cibernéticos apoyados por el gobierno de Estados Unidos para dañar el sistema eléctrico de Venezuela, dijo desde el Palacio Presidencial de Miraflores, donde recibió a los miles de simpatizantes que marcharon para respaldarlo. Indicó que las investigaciones que realizan las autoridades han arrojado que desde estos países se introdujeron virus en el sistema eléctrico. Sin embargo, aseguró que ya tomó medidas para proteger el sistema, que según reiteró este sábado, fue atacado en marzo de forma cibernética y electromagnética por Estados Unidos con el fin de derrocarlo. Han recurrido al terrorismo cibernético, han recurrido al terrorismo electromagnético con las vías de transmisión, insistió el mandatario al reiterar que el ataque fue contra la principal hidroeléctrica del país, el Guri. En ese sentido, hizo un llamado a América Latina, Europa, África y Asia para que reclamen el cese de las agresiones de Estados Unidos contra Venezuela. El pasado 7 de marzo inició en Venezuela una secuencia de apagones que paralizaron al país durante al menos 11 días. Basta ya de agresiones de Donald Trump contra el pueblo de Venezuela, pidió. El domingo, cuando las autoridades comenzaron a recuperar la electricidad, Maduro anunció el inicio de un racionamiento eléctrico por 30 días, pero fue hasta ayer que se conocieron los detalles del mismo. Del racionamiento eléctrico, en el que según el gobierno al menos 20 estados se quedarán sin luz por 4 horas diarias, fue excluida Caracas, Vargas, Amazonas y Delta Amacuro. Además, el gobierno anunció que modernizará el sistema eléctrico debido a que hubo daños graves. Los ataques que denuncia el gobierno son rechazados por la oposición, que asegura que los apagones ocurrieron por la falta de mantenimiento a las plantas eléctricas y por la corrupción del Estado. Canciller de Paraguay rechaza idea de cualquier diálogo con el régimen de Maduro. El canciller paraguayo, Luis Alberto Luis Castiglioni, rechazó este lunes el diálogo con el régimen de Nicolás Maduro, porque considera que lo utilizaría como un balón de oxígeno para mantenerse en el poder, y llamó a que todos los países del mundo trabajen para aislarlo completamente, reseñó EFE. Constató que el Grupo de Lima, al que pertenece Paraguay, no coincide con la iniciativa de diálogo de la Unión Europea, UE, y de países como México y Uruguay, aunque dijo que lo respeta. Creemos en la buena voluntad, pero no creemos en Maduro, sino que lo tomará como balón de oxígeno para sobrevivir, aseguró. Con esa buena fe y voluntad, pueden ayudar, sin querer, a que sobreviva el régimen de Maduro, añadió al mencionar al grupo de contacto, del que forman parte países europeos incluida España y algunos latinoamericanos. Esperemos que los que confían en el diálogo cuanto antes dejen de hacerlo, insistió el ministro de Exteriores. Argumentó, todas las iniciativas de solución dialogada entre la oposición y el régimen venezolano han fracasado rotundamente, y el responsable es Maduro por una falta de voluntad absoluta en todos los procesos de negociación. El Grupo de Lima, al que pertenece Paraguay, no reconoce las elecciones presidenciales de mayo de 2018 ni a Maduro para un nuevo mandato presidencial, sino solo a la Asamblea Nacional. Esperemos que nada ocurra porque podría desembocar en acciones totalmente incontrolables,
dijo Castiglioni en alusión al pronto regreso a Venezuela anunciado por Guaidó. Las autoridades venezolanas le había prohibido salir del país y las manifestaciones que ha convocado. Así plenó las calles de Pueblo el inicio de la Operación Libertad Desesperación. No puede ser otra la sensación que debe estar sintiendo un régimen que, a sabiendas que lo tuvo todo para convertir a Venezuela en una verdadera potencia, terminaron por destrozarla al desvalijar las arcas nacionales, destruir todo el aparato productivo y endeudar a la nación a niveles descomunales y hasta el momento totalmente desconocidos. Y es por ello que a quienes usurpan el poder desde Miraflores les han abandonado hasta quienes eran militantes a ciegas, ya que la mayor parte de quienes se declaraban chavistas de corazón, y portaban con orgullo las franelas con los ojos del comandante, ya ni siquiera asisten a esas concentraciones donde el regordete usurpador realizará anuncios de que anunciará otros anuncios para luego invocar la prosperidad como si fuese posible lograr ese estado de bienestar por simple decreto. También esa es la razón por la cual, a pesar de que millones de venezolanos que protestaron en años anteriores, y fueron brutalmente reprimidos, han emigrado a otras tierras buscando calidad de vida, todavía quedan en el país venezolanos en número más que suficiente para deponer una tiranía que se pretende hegemónica, y trata de perpetuarse en el tiempo por todos los medios. Y es que para nadie es un secreto que hasta en lugares emblemáticos del chavismo se han logrado instalar campamentos para proveer de asistencia médica y ayuda humanitaria a gran cantidad de habitantes que hoy no tienen dónde acudir porque tanto el sistema hospitalario tradicional como los cacareados barrio adentro han implosionado ante la falta de insumos. Es por todo ello que surge el apoyo para esa iniciativa que encabeza Juan Guaidó, de quien, apenas para el 10 de enero de este año, solo se sabía que sería el nuevo presidente de la legítima Asamblea Nacional para el período 2019-2020. Medicamentos y personal de atención a los pacientes, llámense médicos o enfermeras. El principal problema que se ha enfrentado hasta el momento es que a los venezolanos que no desean que continúe la usurpación por parte de Maduro en el poder les ha tocado negociar con una pistola apuntándoles la cabeza, ya que la cúpula castrense se niega a dejar de lado el partidismo y ponerse del lado que señala la Constitución de 1999 que se encuentra aún vigente. La mayor muestra de ello fue el juramento que presentó Vladimir Padrino López junto a los jerarcas militares, y la cual se efectuó no a Venezuela o a su Constitución sino a Nicolás Maduro, por lo cual se entiende que éste ha comprado, y pagando muy bien, esa lealtad desde las FARC. Es por ello que Guaidó y sus seguidores, a pesar de los golpes arteros del régimen, han venido construyendo paso a paso los cimientos firmes que representa la aceptación de esta iniciativa por parte de millones de venezolanos que desean que cese la usurpación del poder por parte del inquilino moroso de Miraflores y todos sus acólitos.